En un mundo saturado de dietas para el cuerpo, existe una forma de ayuno mucho más poderosa, pero raramente practicada: el ayuno mental. Mientras millones de personas limitan meticulosamente lo que ingieren físicamente, continuamos consumiendo sin discriminación alguna los pensamientos más tóxicos, emociones debilitantes y patrones mentales limitantes que literalmente están reprogramando nuestro ADN hacia la enfermedad, el envejecimiento acelerado y la disminución cognitiva. La ciencia más avanzada ahora confirma lo que los sabios antiguos siempre intuyeron: que nuestros pensamientos no son meros subproductos pasivos del cerebro, sino fuerzas causales potentes que reconfiguran activamente nuestra biología a nivel celular, molecular e incluso genético. Durante más de 2 décadas, el Dr. Joe Dispenza ha estado a la vanguardia de la investigación que explora la extraordinaria interfaz entre pensamiento, emoción, biología y transformación personal. A través de miles de escáneres cerebrales, análisis de sangre detallados, mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca y estudios epigenéticos, ha documentado meticulosamente cómo ciertos patrones mentales y emocionales producen estados biológicos específicos que literalmente activan o desactivan genes asociados con enfermedad, longevidad, claridad cognitiva e incluso nuestra capacidad para experimentar estados elevados de conciencia. Lo que hemos descubierto, explica el Dr. Dispenza, es que existe un protocolo específico de ayuno mental que puede producir cambios medibles en la expresión genética en tan solo 21 días. No estamos hablando de mejoras sutiles o marginales. Estamos documentando transformaciones profundas en marcadores biológicos que la medicina convencional consideraría extraordinarias, incluso con intervenciones farmacológicas potentes. Este protocolo, refinado a través de años de investigación clínica y validado mediante tecnologías de vanguardia, representa una revolución en nuestra comprensión de la plasticidad humana y nuestra capacidad para transformar activamente nuestra biología a través de prácticas mentales específicas y disciplinadas. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente revolucionario es que desafía el paradigma determinista genético que ha dominado nuestra comprensión cultural durante generaciones. Contrario a la creencia popular de que nuestros genes son un plano fijo que predetermina en gran medida nuestra salud y capacidades, la ciencia emergente de la epigenética ha revelado que la expresión genética, qué genes se activan o desactivan, es altamente fluida y sorprendentemente receptiva a señales ambientales, incluidas nuestras percepciones, pensamientos y estados emocionales. Tus genes no son tu destino, enfatiza el Dr. Dispenza. Son más como interruptores que pueden encenderse o apagarse, dependiendo de las señales que reciben. Y la investigación más reciente está confirmando algo aún más asombroso: que tus pensamientos, emociones y estados de conciencia están entre las señales más potentes que influyen en estos interruptores epigenéticos. La doctora Ana Martínez, genetista que ha colaborado con el Dr. Dispenza documentando los efectos epigenéticos de su protocolo, explica: cuando analizamos muestras de sangre de participantes antes y después del programa de 21 días, consistentemente observamos cambios significativos en los patrones de metilación del ADN, un proceso epigenético clave que determina qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciados. Especialmente notable es la regulación al alza de genes asociados con respuestas antiinflamatorias, reparación celular y longevidad, junto con la regulación a la baja de genes vinculados a inflamación crónica, estrés oxidativo y envejecimiento acelerado. Estos cambios no se limitan a marcadores biológicos abstractos. Los participantes que completan el protocolo de 21 días regularmente
reportan mejoras medibles en condiciones médicas crónicas, aumentos sustanciales en energía y vitalidad, mayor claridad cognitiva, disminución significativa de ansiedad y depresión, e incluso transformaciones en la apariencia física que amigos y familiares notan y comentan consistentemente. Entonces, ¿qué es exactamente este ayuno mental y cómo funciona a nivel biológico y neurológico? El Dr. Dispenza explica que, así como un ayuno alimenticio convencional implica abstenerse de ciertos alimentos para permitir que los sistemas digestivos y metabólicos se reinicien y reparen, el ayuno mental implica abstenerse conscientemente de ciertos patrones de pensamiento y estados emocionales para permitir que los sistemas neurológicos y biológicos se liberen de modos de funcionamiento subóptimos y accedan a capacidades latentes previamente inaccesibles. La persona promedio, señala el Dr. Dispenza, tiene entre 60.000 y 70.000 pensamientos por día, y la investigación muestra que aproximadamente el 90% son los mismos pensamientos que tuvieron el día anterior. Más sorprendente aún, aproximadamente el 70% de estos pensamientos recurrentes tienden a ser negativos o limitantes. Esta repetición mental no es inofensiva o neutral. Cada pensamiento produce una cascada correspondiente de respuestas bioquímicas, desencadenando la liberación de sustancias específicas, neurotransmisores, hormonas, neuropéptidos, que literalmente bañan tus células en una sopa química que influye directamente en la expresión genética. Cuando estos patrones de pensamiento negativos o limitantes se repiten habitualmente, día tras día, año tras año, crean estados biológicos consistentes que eventualmente se vuelven nuestra línea base predeterminada. Nuestras células literalmente se vuelven adictas a las sustancias químicas producidas por nuestros estados mentales y emocionales habituales, y nuestros genes responden activando o desactivando expresiones específicas para adaptarse a este entorno bioquímico. El protocolo de ayuno mental de 21 días interrumpe este ciclo en 3 niveles distintos, pero interrelacionados: cognitivo, emocional y biológico. El primer componente, la desintoxicación cognitiva, implica identificar y conscientemente abstenerse de categorías específicas de patrones de pensamiento que la investigación del Dr. Dispenza ha identificado como particularmente dañinos para la salud genética y neurológica óptima. Ciertos patrones de pensamiento, explica el Dr. Dispenza, son especialmente perjudiciales porque activan directamente vías neurológicas y hormonales asociadas con estados de supervivencia, manteniendo al cuerpo en un estado constante de respuesta al estrés, incluso en ausencia de amenazas físicas inmediatas. Estas categorías incluyen pensamientos de preocupación anticipatoria sobre futuros negativos que aún no han ocurrido, rumiación sobre el pasado y arrepentimientos, juicios comparativos, diálogo interno autocrítico y lo que el Dr. Dispenza llama pensamientos de escasez y separación. La percepción habitual de que los recursos, el tiempo, la energía, el amor o el bienestar son inherentemente limitados y debemos continuamente luchar por nuestra parte. Daniela, ejecutiva de marketing de 54 años, describe su experiencia con esta fase del protocolo. Cuando comencé a monitorear seriamente mis patrones de pensamiento, como sugirió el Dr. Dispenza, quedé genuinamente sorprendida. Siempre me había considerado una persona positiva y orientada a soluciones, pero cuando realmente presté atención, descubrí que tenía un diálogo interno constante de autocrítica y pensamientos de no ser suficiente ejecutándose como un programa en segundo plano bajo mi conciencia normal. Detecté que incluso mis pensamientos, aparentemente neutros, estaban teñidos con un sutil sentido de urgencia y preocupación, como si algo estuviera perpetuamente mal o necesitara ser arreglado. Reconocer estos patrones fue el primer paso para desacoplarme de ellos.
El proceso de desintoxicación cognitiva no implica suprimir forzosamente estos pensamientos o luchar contra ellos, lo que paradójicamente suele reforzarlos. En cambio, implica desarrollar lo que el Dr. Dispenza llama conciencia metacognitiva, la capacidad para observar tus propios pensamientos desde un punto de observación ligeramente separado, reconociendo estoy teniendo un pensamiento de preocupación en lugar de estar completamente identificada con y absorta en el contenido del pensamiento. Esta conciencia metacognitiva se desarrolla a través de una práctica meditativa específica donde, con los ojos cerrados, simplemente observas el flujo de tus pensamientos sin engancharte con ellos. Cuando notas uno de los patrones identificados surgiendo, no lo resistes o juzgas, sino que conscientemente lo liberas y redireccionas tu atención hacia tu respiración u otra ancla neutral. Es como entrenar un músculo, explica el Dr. Dispenza. Al principio, podrías notar que puedes mantener esta conciencia metacognitiva solo por segundos antes de ser arrastrada nuevamente a la identificación completa con el pensamiento. Pero con práctica consistente, este intervalo se expande, creando un espacio cada vez mayor entre la aparición de un patrón de pensamiento habitual y tu respuesta automática a él. Este espacio expandido es neurológicamente significativo. Las investigaciones del Dr. Dispenza, utilizando electroencefalografía, EEG, muestran que durante estos intervalos de conciencia metacognitiva, el cerebro comienza a mostrar aumentos medibles en coherencia entre diferentes regiones, particularmente entre los lóbulos frontales, asociados con funciones ejecutivas de alto nivel, y los centros emocionales más primitivos como el sistema límbico. El segundo componente del ayuno, la transmutación emocional, aborda el hecho de que los estados emocionales, incluso más que los pensamientos cognitivos, producen potentes mensajeros bioquímicos que influyen directamente en la expresión genética. Las emociones, explica el Dr. Dispenza, no son simplemente experiencias subjetivas, son estados biológicos completos que involucran cascadas específicas de hormonas, neuropéptidos y otras sustancias químicas de señalización que influyen directamente en cada célula de tu cuerpo. Cuando experimentas emociones como miedo, resentimiento, frustración o vergüenza de manera crónica o repetitiva, estás literalmente bañando tus células en sustancias químicas que activan genes asociados con enfermedad, inflamación y envejecimiento acelerado. La transmutación emocional implica abstenerse conscientemente de la indulgencia habitual en estados emocionales de baja frecuencia, que la investigación ha vinculado directamente con efectos epigenéticos perjudiciales. Pero crucialmente, no se trata de suprimir o negar emociones auténticas cuando surgen naturalmente. La supresión emocional es en sí misma una forma de estrés que produce sus propios efectos biológicos negativos, aclara el Dr. Dispenza. La transmutación es un proceso completamente diferente, donde reconoces una emoción limitante como energía en tu cuerpo, y en lugar de suprimirla o expresarla reactivamente, conscientemente la transformas en una frecuencia más elevada. Este proceso ocurre a través de una técnica específica donde, cuando notas una emoción de baja frecuencia surgiendo, diriges tu atención hacia la sensación física de esa emoción en tu cuerpo, respirando hacia esa sensación mientras simultáneamente activas un estado elevado como gratitud o compasión. Permites que la energía de la emoción original sea transmutada, similar a cómo un transformador convierte electricidad de un voltaje a otro. Elena, médica de 57 años, describe su experiencia con esta práctica. Como doctora, siempre había tendido a intelectualizar mis emociones, analizándolas en lugar de realmente sentirlas. Cuando comencé la práctica de transmutación emocional,
Al principio fue muy desafiante permitirme sentir plenamente sensaciones incómodas en mi cuerpo, pero gradualmente comencé a experimentar algo asombroso. Podía sentir, por ejemplo, la sensación de ansiedad en mi pecho, pero en lugar de quedar atrapada en la narrativa mental asociada con esa ansiedad, simplemente la experimentaba como energía y sensación. Cuando dirigía conscientemente gratitud hacia esa misma área, mientras continuaba sintiendo la sensación, gradualmente experimentaba una transformación tangible. No era que la ansiedad desapareciera mágicamente, sino que se transformaba en algo que solo puedo describir como energía vitalizante. Los escáneres cerebrales y las mediciones de variabilidad de la frecuencia cardíaca confirman que esta práctica de transmutación produce cambios medibles en la actividad del sistema nervioso autónomo, desplazando el equilibrio de activación simpática, lucha-huida, hacia una mayor activación parasimpática, descanso, digestión, reparación. Este cambio por sí solo tiene implicaciones epigenéticas significativas, activando genes asociados con regeneración celular y desactivando genes vinculados a inflamación y estrés oxidativo. El tercer componente del ayuno mental, la reinstalación bioenergética, aborda el hecho de que nuestros cuerpos y cerebros forman dependencias biológicas reales de los estados neuroquímicos asociados con nuestros patrones mentales y emocionales habituales. Existe una razón biológica por la que los patrones limitantes son tan persistentes, explica el Dr. Dispenza. Tus células, receptores y vías neurales desarrollan una dependencia literal de las sustancias químicas producidas por tus estados mentales y emocionales habituales, similar a una adicción. Cuando intentas cambiar estos patrones, experimentas un verdadero síndrome de abstinencia biológico que puede manifestarse como fatiga, irritabilidad, ansiedad intensificada y un fuerte impulso de revertir a patrones familiares para obtener tu dosis habitual. La reinstalación bioenergética contrarresta este proceso mediante una práctica meditativa específica diseñada para inundar el cuerpo con las sustancias químicas asociadas con estados elevados, proporcionando una alternativa bioquímica sostenible a los estados habituales limitantes. Este proceso ocurre a través de una técnica guiada donde, después de inducir un estado cerebral alfa-teta a través de técnicas respiratorias específicas, conscientemente generates y amplificas estados emocionales elevados como gratitud profunda, inspiración, asombro, amor universal o alegría expansiva. No estás simplemente imaginando o recordando estos estados, estás activándolos como experiencias corporeizadas completas que producen cascadas correspondientes de sustancias químicas beneficiosas. Cuando practicas de forma consciente y consistente la generación de estos estados elevados, explica el Dr. Dispenza, estás literalmente reinstalando tu bioquímica. Con el tiempo, tus células desarrollan nuevas receptividades y dependencias de estas sustancias químicas elevadas, haciendo que estos estados se vuelvan cada vez más accesibles y eventualmente tu línea base predeterminada. Los análisis de sangre de participantes que practican consistentemente la reinstalación bioenergética muestran cambios medibles en biomarcadores clave, incluyendo disminuciones en marcadores inflamatorios, optimización de perfiles hormonales, aumento en factores neurotróficos que promueven la neuroplasticidad cerebral, e incluso cambios en factores de crecimiento relacionados con reparación y regeneración celular. El protocolo de 21 días combina estos tres componentes en un régimen diario estructurado. Durante los primeros 7 días, el enfoque principal está en la desintoxicación cognitiva, desarrollando la capacidad para identificar y desacoplarse de patrones de pensamiento limitantes. Los participantes comprenden un período mínimo de 20 minutos de meditación matutina.
breves comprobaciones metacognitivas a lo largo del día y 20 minutos adicionales de práctica por la tarde o noche. En los días 8-14, mientras continúa la desintoxicación cognitiva, el enfoque se expande para incluir la transmutación emocional. Los participantes aprenden a identificar y transformar conscientemente estados emocionales de baja frecuencia cuando surgen naturalmente durante el día, complementando este proceso con ejercicios meditativos específicos diseñados para aumentar la fluidez emocional y la capacidad de transmutación. Finalmente, en los días 15-21, el proceso se completa con la reinstalación bioenergética intensiva, donde los participantes dedican periodos más largos, idealmente 45-60 minutos, para generar conscientemente y sostener estados elevados, efectivamente reinstalando la bioquímica corporal para favorecer la expresión genética óptima. Los resultados reportados por aquellos que han completado el protocolo completo de 21 días abarcan desde mejoras graduales hasta lo que solo puede describirse como transformaciones radicales en diversos aspectos del funcionamiento físico, mental y emocional. Carolina, profesora universitaria de 61 años con una historia de artritis reumatoide, describe su experiencia. Había estado tomando medicamentos inmunosupresores durante 12 años, con efectos secundarios significativos, pero solo alivio parcial del dolor y la inflamación. Aunque abordé el protocolo de 21 días con escepticismo académico, estaba dispuesta a intentar cualquier cosa que pudiera potencialmente reducir mi dependencia de medicamentos. Los cambios comenzaron sutilmente. Primero noté que mi fatiga crónica comenzaba a disminuir alrededor del día 8 o 9. Para el final de la segunda semana, la rigidez matutina que había sido mi compañera constante durante más de una década había disminuido notablemente, pero la transformación más dramática ocurrió durante la tercera semana. La inflamación visible en mis articulaciones comenzó a reducirse de manera medible y el dolor constante que había experimentado durante años comenzó a fluctuar, con periodos cada vez más largos de alivio completo. 3 meses después de completar el protocolo inicial, mi reumatólogo estaba suficientemente sorprendido por mis mejoras para ordenar un nuevo panel de análisis de sangre. Los resultados mostraron una reducción del 62% en mis marcadores inflamatorios y una normalización de varios parámetros inmunológicos que habían estado persistentemente elevados durante años. Con supervisión médica, gradualmente pude reducir mi medicación a la mitad de la dosis original, mientras mantenía mejores resultados que los que experimentaba previamente con la dosis completa. Es importante enfatizar que estas transformaciones no fueron simplemente el resultado de pensamiento positivo o deseo optimista. Fueron el producto de cambios neurobiológicos específicos y medibles producidos a través de prácticas disciplinadas diseñadas para reorganizar fundamentalmente cómo el cerebro, el sistema nervioso y, por extensión, la expresión genética estaban funcionando. No estamos sugiriendo que el ayuno mental pueda reemplazar todas las intervenciones médicas o que funcionará idénticamente para todos, enfatiza el Dr. Dispenza. Lo que estamos documentando es que estas prácticas pueden producir cambios biológicos profundos y medibles que complementan otros enfoques para la salud y la sanación, y en muchos casos pueden catalizar mejorías que los enfoques convencionales solos no habían podido lograr. Para aquellos interesados en explorar el protocolo de ayuno mental, el Dr. Dispenza ofrece varias recomendaciones clave basadas en años de investigación y refinamiento. Primero, reconoce que estás emprendiendo un proceso de transformación fundamental, no simplemente agregando otra práctica de bienestar a tu rutina. El ayuno mental no es principalmente sobre reducir el estrés o sentirse un poco mejor, enfatiza el Dr. Dispenza. Es sobre reformatear fundamentalmente
cómo tu cerebro, sistema nervioso y expresión genética están operando. Abórdalo con la seriedad y compromiso que merece esta profundidad de transformación. Segundo, comienza con un periodo ininterrumpido de 21 días. Nuestra investigación muestra que este es el tiempo mínimo necesario para que surjan cambios epigenéticos significativos, explica. Comprometerte de antemano con el ciclo completo maximizará la probabilidad de experimentar transformaciones medibles. Tercero, crea condiciones de apoyo para tu práctica. El ambiente externo puede facilitar o dificultar tu proceso de ayuno mental, aconseja el Dr. Dispenza. En la medida de lo posible, minimiza la exposición a personas, medios o situaciones que reforzarían consistentemente los mismos patrones mentales y emocionales de los que estás ayunando. Cuarto, mantén un registro o diario de tu experiencia. Documentar cambios sutiles que ocurren durante el proceso no solo proporciona motivación cuando revisas tu progreso, explica, sino que también ayuda a solidificar nuevos patrones al traerlos a la conciencia declarativa. Para aquellos listos para comenzar, el Dr. Dispenza ofrece esta práctica diaria fundamental para los primeros 7 días del protocolo de ayuno mental. Comienza tu día con 20 minutos de meditación de desintoxicación cognitiva. Siéntate cómodamente con la espalda recta, ojos cerrados. Inicia con 2-3 minutos de respiración consciente, inhalando lentamente por la nariz y exhalando por la boca. A medida que tu cuerpo se relaja, dirige tu atención hacia tu flujo de pensamientos. Imagina que estás sentada en la orilla de un río, observando tus pensamientos como hojas que flotan por la corriente. No intentes detener el flujo o cambiar los pensamientos, simplemente obsérvalos pasar. Cuando notes uno de los patrones de pensamiento limitantes identificados, preocupación anticipatoria, rumiación sobre el pasado, juicio comparativo, autocrítica o pensamientos de escasez, separación, conscientemente etiquétalo. Estoy teniendo un pensamiento de preocupación. Luego, visualiza esa hoja específica disolviéndose en el agua o flotando más allá de tu campo de visión. Si te encuentras arrastrada por un tren de pensamiento, sin juzgarte, gentilmente, redirecciona tu atención al proceso de observación. Con práctica, serás capaz de mantener periodos cada vez más largos de observación metacognitiva. A lo largo del día, programa 3-5 breves comprobaciones metacognitivas de 60-90 segundos. Durante estas pausas, simplemente observa qué patrones de pensamiento están activos en ese momento. Etiquétalos cuando notes patrones limitantes y conscientemente redirecciona tu atención a tu respiración o a la tarea presente. Al final del día, realiza otra sesión de 20 minutos, ahora incorporando un componente adicional. Después de aproximadamente 15 minutos de desintoxicación cognitiva, conscientemente genera un estado de gratitud, imaginando en detalle 3 o 5 cosas por las que estás genuinamente agradecida. No simplemente enumeres estas cosas mentalmente, siente la gratitud como una experiencia corporeizada completa, notando las sensaciones físicas y la expansión emocional que acompaña este estado. Antes de dormir, realiza una breve revisión del día, notando momentos donde pudiste desacoplarte exitosamente de patrones limitantes, así como momentos donde fuiste arrastrada por identificación habitual. Ambos tipos de experiencias proporcionan información valiosa. Reconoce tu progreso sin juzgar los momentos de identificación automática. Recuerda, enfatiza el Dr. Dispenza, que no estás intentando tener una mente perfectamente en blanco o libre de todo pensamiento negativo. Estás desarrollando la capacidad para relacionarte con tus patrones de pensamiento y emocionales desde un lugar de conciencia, expandida en lugar de identificación automática. Con tiempo y práctica consistente,
esta capacidad se vuelve cada vez más natural y sin esfuerzo. A medida que avanzas a la segunda y tercera semanas del protocolo, las prácticas se expanden para incorporar transmutación emocional y reinstalación bioenergética más intensiva. Pero incluso solo los primeros 7 días de desintoxicación cognitiva pueden producir cambios notables en claridad mental, equilibrio emocional y vitalidad física. El mensaje final del Dr. Dispenza sobre el ayuno mental es a la vez desafiante e inspirador. Así como has sido el alquimista inconsciente de tus limitaciones actuales a través de patrones mentales y emocionales habituales, puedes convertirte en la alquimista consciente de tu propia evolución biológica. No estás limitada por una composición genética fija o predeterminada. A través de prácticas disciplinadas y conscientes, literalmente puedes reescribir la expresión de tu ADN, activando potenciales latentes para salud, vitalidad, claridad y estados elevados de conciencia que han estado dormidos dentro de ti todo el tiempo. Para aquellos listos para embarcarse en la transformación de 21 días, el Dr. Dispenza ofrece este recordatorio. Los primeros días pueden ser desafiantes a medida que tu biología atraviesa una forma de síndrome de abstinencia de sus sustancias químicas habituales. Pero si persistes a través de este umbral inicial, comenzarás a experimentar estados de claridad, libertad y posibilidad que revelarán por qué este proceso no es realmente sobre restricción o limitación, sino sobre liberación. Liberación de los confines de patrones mentales y emocionales que han estado limitando inconscientemente la expresión completa de quién realmente eres y de lo que eres verdaderamente capaz de manifestar en tu vida.